Si tú eres de las personas que dice que no hay profetas en esta época, ni apóstoles, es porque leyeron en la Escritura lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 13 y en Lucas 16, versículo 16 al respecto. Él dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Después se anunció el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Lo que el Señor quería significar con estos dos versículos era que la era de los profetas del antiguo pacto llegó hasta Juan y con él se cerró la era de la ley y de los profetas. Al venir el Señor Yeshua, que es un nombre en hebreo, el de Jesús, viene en la ley del Espíritu. Entonces es necesario que tú sepas qué es lo que dice la Escritura, por qué es necesario que haya profetas en este momento y más ahora que estamos en los últimos tiempos y que vamos a necesitar profetas que nos orienten los diseños de Dios que esté dando en la época en que esto esté muy convulsionado, que vamos a estar incluso en la época cuando esto lo esté gobernando 10 personas, como dice el libro de Daniel, y luego el antimesías, que es en esa época en que el Señor Jesucristo nos va a arrebatar, si no hemos muerto pues o fallecido como nos podría suceder, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se le decía bautista a Juan? Porque Juan tenía, en esa época en el griego se le decía batistes a bautismo. Entonces quedó con ese nombre porque la gente le decía Juan Bautista. ¿Y qué es bautismo? Es sumergir. Y esa era la función que él tenía. Él proclamaba la palabra para que hubiera un arrepentimiento genuino en los corazones de las personas. Cuando este arrepentimiento de iniquidad y por ende de pecado llegaba al ser humano, entonces ellos tomaban la decisión de sumergirse en las aguas, que en realidad era una purificación, porque Juan Bautista significa Yohanan HaMakdish, que es Juan el purificador, el que santifica. Él santificaba en agua y el Señor Jesucristo debía mandar al Espíritu Santo para que santificara en el Espíritu. Por eso fue que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán, él tuvo que recibir el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Todos necesitamos el Espíritu Santo para tener la función de los 5 ministerios, o de pastor, o de profeta, o de evangelista, o de maestro, o de apóstol. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Y el mismo apóstol nos lo dice, el apóstol Pablo en Efesios 4, desde el versículo 11 al 13, dice, hablando del Señor Jesucristo de Yeshua, y dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. Ahí mencionó los 5 ministerios y dijo la razón por la cual era necesario. Dijo, a fin de que los santos sean adiestrados para el ministerio. Él mismo lo está afirmando. Para que seamos adiestrados para cumplir un ministerio, para edificar el cuerpo del Mesías. Porque el Mesías es la cabeza y nosotros somos, como pueblo de Dios, el cuerpo. Y también dijo un límite, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y de conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pleno. A un varón perfecto a la estatura de la medida del Mesías. ¿Ustedes creen que en este momento hay un conocimiento pleno de Jesús, de Yeshua? No, todavía no.
y no hemos estado en unidad de fe tampoco, porque ustedes saben muy bien que unos tienen un conocimiento, otros tienen otro, porque la revelación viene como un proceso en unas personas y luego en otras. Pero cuando el Señor Jesucristo, Yeshua, venga por nosotros en el arrebatamiento, todos vamos a estar en una unidad de fe y de conocimiento de Él. Qué maravilloso, a mí eso me da mucho aliento, porque el que está por ahí borrachito, el que está por ahí en una vida en desorden, como algunas veces en un pasado estuvimos algunos en una vida de iniquidad, haciendo cosas que Dios aborrece, esas personas van a alcanzar el conocimiento de personas que llevan 40, 20 años, 30 años en este caminar con el Señor. ¿No les parece maravilloso? ¿Cómo lo va a hacer? De una manera sobrenatural. Él lo debe de hacer para estos tiempos, porque la venida del Señor Jesucristo es pronto. He's coming soon. Él viene pronto. Entonces, era menester que el Señor constituyera estos 5 ministerios. Y entonces, yo les puedo dar un testimonio de mi vida. Cuando yo recién entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo ayuné para ir a un evento que se realizó en Daytona, en Estados Unidos, donde allí hubo en el arena, en el estadio, un evento para mujeres. Se llamaba Charisma 2003 Women's Conference. Eso éramos como 40 y pico de mil personas, todas mujeres. Fue un evento maravilloso. Así comencé yo este caminar con el Señor. Allá habían 3 salones, uno para sanidad, otro para profecía, otro para liberación. Entonces yo anhelaba y ayuné, sin saber mucho del tema, para que el Señor me dijera cuál era el propósito que Él tenía para mi vida. Y entonces Él me contestó esa petición. Allá tuve profecía, fue primero una mujer y luego otra confirmó lo que ella me dijo, y todo fue hablándome en cuanto a lo que el Señor va a hacer con mi vida, que es muy grande. Y yo desde ahí alimenté la fe en esa palabra, porque debemos de tener una fe como de niños, y así estaba yo, una fe que me llenó de un gozo. De hecho, Él me lo dijo: te doy un gozo muy fuerte. Y yo duré con ese gozo 3 días, no era capaz de trabajar. Yo me escondía que los clientes allá en Miami no me interrumpieran, esa presencia, ese gozo. Tuve que ir a la corte a un caso de documentos y de la residencia de este tema, y yo no sabía ni qué hablar porque había tanto gozo que a mí se me olvidó lo que tenía que decir. Entonces yo soy testigo de que sí hay profetas, claro que los hay, y he sido bien beneficiada al respecto, porque eso alimentó mi vida y estoy moviéndome en fe de que el Señor me va a usar para grandes cosas. Bueno, el tema de profeta y profetiza. La mujer se le decía profetiza desde el Antiguo Pacto. Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, se le llama profetisa. Entonces yo tomo este tema es porque no hemos vuelto a hablar de la mujer como una profetisa, solamente se le llama profeta, y ese nombre pues se adoptó desde hace mucho tiempo para acá, y ya la gente no menciona con el que inicialmente la Escritura nos habló, que había mujeres que Dios las usaba para hablarnos de una profecía. En el Antiguo Pacto también estaba Débora. Débora, en el capítulo 4 y 5 de Jueces, se menciona que fue profetisa y jueza escogida por Dios para dirigir el pueblo de Dios contra los cananeos. Entonces esto te lo digo para que sepas que tanto hombre como mujer
habían profetas en el pasado y ahorita también. En el Nuevo Pacto hay en la Escritura la mención de la profetisa Ana, que cuando María tuvo al Señor Jesucristo y lo tenía como un bebé, ella lo reconoció como el Mesías. Entonces estos son temas para que tengamos claridad de lo que nos enseña la Escritura y no nos den miedo de hablarlo, de explicarlo correctamente, y así le enseñamos a otras personas que están con un concepto equivocado lo que la Escritura nos habla. ¿Sí? Entonces, lo que es el apostolado. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no fue profeta ni fue apóstol? Porque Jesucristo, Yeshua, fue después de Juan. Si los profetas fueron hasta Juan, entonces el Señor Jesucristo no fue profeta. Si es que de Él se habla toda la Escritura. Si es que Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de Él se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el espíritu de la profecía. En Génesis, cuando dice la palabra sea la luz, ese sea es el Señor Jesucristo, el verbo. Y en Apocalipsis nos menciona que Él es el que viene a reinar. Entonces, para que sepas que el Señor Jesucristo, después de Juan, Yohanan, el purificador, era apóstol. Él fue pastor porque tuvo que pastorear a las personas, ¿sí? Él dice que se entristeció cuando los vio como ovejas sin pastor. Él les enseñó, él fue maestro, por eso le decían rabí. Él iba de aldea en aldea, lugar, ciudad en ciudad, a evangelizar, fue evangelista. Y fue apóstol porque dejaba establecido un grupo de personas que continuaran hablando del reino, el cual él vino a anunciar. Él dijo, el reino de arrepentidos, primeramente, arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, tú ya debes saber, de ahora en adelante con este video, si es que tenías una confusión, que es necesario que estén en ejercicio los 5 ministerios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que venga a arrebatarnos. Eso es por hoy todo lo que les tenía que decir. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima.